Oye, ¿alguna vez te has preguntado si el universo nos está ocultando un secreto gigante? Y no hablo de que los alienígenas escondan sus playlists de Spotify. Hablo de algo mucho más misterioso. La materia oscura. Sí, suena como el nombre de una peli de ciencia ficción, pero es algo que está ahí, bueno, supuestamente. Porque aquí va la locura, no podemos verla, ni tocarla, ni olerla, ni invitarla a un café. Pero, de alguna manera, sabemos que está haciendo de las suyas por todo el universo. ¿Cómo? Bueno, aquí es donde la ciencia se pone tan loca como tu amigo conspiranoico. Primero, ¿qué es la materia oscura? En palabras simples, es una especie de pegamento cósmico invisible. Los científicos creen que constituye más del 80% de la masa del universo. Sí, escuchaste bien, todo lo que ves, tocas y amas es solo un pequeño pedazo del pastel cósmico. Y la materia oscura es, bueno, el resto. Básicamente, es como ese vecino silencioso que nunca ves, pero que sabes que está ahí porque sus luces siempre están encendidas. Ahora, ¿cómo sabemos que está ahí si no podemos verla? Por sus efectos gravitacionales. Es como ese momento en el que sientes que alguien te está mirando, pero no hay nadie. La materia oscura no emite luz, no refleja luz, y básicamente, se ríe en la cara de cualquier telescopio. Pero cuando los científicos observan cómo se mueven las galaxias, notan que algo invisible está jugando con ellas, como si fuera un titiritero cósmico. Imagínate esto. Tienes una feria, ¿vale? Ves la rueda de la fortuna girando súper rápido, pero de repente te das cuenta de que las tuercas que la sostienen son demasiado pequeñas para aguantar ese ritmo. ¿Qué está pasando? ¿Magia? ¿Duendes? No, amigo, algo invisible, como la materia oscura, debe estar haciendo el trabajo sucio. ¿Es esto una broma del universo? ¿Una simulación? ¿O el primer paso para descubrir algo más grande? No te vayas. En la siguiente parte vamos a explorar las teorías más locas sobre qué demonios podría ser esta cosa. Spoiler, hay partículas con nombres épicos como WMPS y acciones. Parte 2. Las teorías más locas sobre la materia oscura. Vale, ¿sigues ahí? Perfecto, porque ahora viene lo jugoso. ¿Qué demonios podría ser esta cosa invisible que mantiene el universo unido? Vamos a meternos de lleno en las teorías más fascinantes que tiene la ciencia. Y ojo, algunas suenan tan locas que bien podrían haber salido de un capítulo perdido de Rick y Morty. Primero, las WIMPS. Y no es el apodo del que se raja en un videojuego online. Las WMPS son las Weakly Interacting Massive Particles, o en español, partículas masivas que interactúan débilmente. Básicamente, serían partículas gorditas, bueno, masivas, porque aquí no juzgamos, pero tan antisociales que apenas interactúan con las cosas normales que conocemos. Imagínate que estás en una fiesta, todos están bailando y divirtiéndose, pero hay un tipo en la esquina que no habla con nadie, no toca nada y ni siquiera pisa fuerte. Ese tipo es una WIMP. Está ahí, pero a duras penas nota su existencia. ¿Por qué los científicos creen que existen? Bueno, porque las matemáticas dicen que sería una explicación razonable para lo que observamos en el universo. Además, si logramos encontrarlas, ¡boom!, podríamos resolver uno de los mayores misterios cósmicos. Pero, claro, aquí viene el drama. Hasta ahora, ni rastro de las WIMPS. Es como si fueran ninjas del espacio. Luego tenemos a los acciones. Sí, suena como el nombre de un nuevo sabor de galletas, pero son otra candidata top para explicar la materia oscura. Los acciones serían partículas ultralivianas, tanto que hacen que las WIMPS parezcan físico-culturistas. Y aquí está el dato curioso, los acciones podrían comportarse más como ondas que como partículas. Es como si la materia oscura no fuera una masa de bolitas invisibles, sino una especie de neblina que lo envuelve todo. ¿Cómo de loco es eso? Y por si fuera poco, los acciones podrían resolver otro problema de la física llamado el problema de CP fuerte. Pero no nos metamos en eso ahora porque acabaríamos hablando de fórmulas, y no queremos que te duermas, ¿verdad? Solo quédate con esto, si encontramos acciones, no solo resolvemos un misterio, resolvemos dos. 2 por 1, como en el Super. ¿Y qué pasa con MOND? Ok, aquí es donde las cosas se ponen un poquito más polémicas. MOND significa Modified Newtonian Dynamics, o dinámica newtoniana modificada, para los colegas que prefieren el español. Esta teoría básicamente dice, ¿y si el problema no es la materia oscura, sino que las leyes de la física no funcionan igual en todas partes? ¡Pum! ¿Te explotó la cabeza? Porque a mí sí.
Según Mond, no es que haya algo invisible ahí afuera, sino que nuestra comprensión de la gravedad podría estar equivocada en escalas cósmicas. Es como si alguien te dijera que la regla de que todo lo que sube tiene que bajar solo aplica en tu barrio, pero en la galaxia de al lado, las cosas suben y siguen subiendo. ¿Quién tiene razón? Nadie sabe con certeza. Y aquí es donde la ciencia se convierte en una telenovela cósmica, con WIMPs, acciones y Mond peleándose por la atención de los astrónomos. ¿Pero qué pasa si ninguna de estas teorías es correcta? Aquí es donde se pone aún más loco. Hay físicos que dicen, ¿y si la materia oscura no es una partícula? ¿Y si es algo que aún no podemos imaginar? Y ahí te dejo con esta pregunta. ¿Podría ser que estamos mirando en la dirección equivocada? ¿Tal vez la materia oscura no está afuera, sino dentro de una realidad paralela? No te vayas, porque en la siguiente parte vamos a hablar de esas teorías más salvajes que hacen que todo esto parezca una peli de ciencia ficción. ¿Qué tal un universo alternativo que interactúa con el nuestro? Parte 3. Las teorías más locas y las más salvajes. ¡Ay, madre mía! Esto se está poniendo buenísimo. Hasta ahora hemos hablado de las WMPs, los acciones y Mond, pero aquí viene lo bueno, las teorías que son tan raras que parece que salieron de un guión de Hollywood. Así que ajusta el cinturón, porque vamos a viajar a lo más profundo de la ciencia especulativa. ¿Y si la materia oscura no son partículas, sino algo completamente diferente? A ver, piensa en esto. ¿Y si la materia oscura no es algo, sino dónde? Sí, como lo oyes. Hay una teoría que dice que podría estar conectada con dimensiones paralelas. ¿Te acuerdas de las películas de viajes interdimensionales? Pues resulta que eso podría no ser tan descabellado. Algunos físicos proponen que la materia oscura podría ser como una sombra de otra dimensión interactuando con la nuestra. Imagina que estás viendo a alguien a través de una cortina de baño, no puedes verlo bien, pero puedes notar su forma y los movimientos que hace. Pues eso mismo podría estar ocurriendo con la materia oscura. Un crossover dimensional en pleno. Y ahora, agárrate fuerte. Hay otra teoría, mucho más loca, que dice que la materia oscura podría ser energía oscura disfrazada. Para los que no están al día con el chisme cósmico, la energía oscura es esa cosa misteriosa que está haciendo que el universo se expanda cada vez más rápido. Entonces, ¿y si resulta que materia oscura y energía oscura son como Batman y Bruce Wayne? Dos caras de la misma moneda. Pero espera, esto se pone aún más turbio. Hay científicos que creen que la materia oscura podría ser algo vivo. Sí, lo que escuchaste. Algunos cosmólogos han sugerido que podría estar formada por estructuras complejas que son tan diferentes de lo que conocemos como vida, que ni siquiera sabríamos reconocerlas si las tuviéramos frente a nuestras narices. ¿Estamos rodeados de formas de vida que no tienen cara, ni brazos, ni Tinder? Es una posibilidad, amigo. Y, para rematar, hay otra idea que parece sacada de una novela de terror cósmico. ¿Y si la materia oscura no es algo que falta en el universo, sino algo que está de más? O sea, ¿y si en realidad vivimos en un multiverso y la materia oscura es el efecto gravitacional de otros universos empujando y jalando al nuestro? Básicamente, sería como un baile intergaláctico entre universos. Entonces, la gran pregunta, ¿qué hacemos con todo esto? Mira, la ciencia está avanzando a pasos agigantados. Quédate, porque en la próxima parte vamos a hablar de cómo los científicos están intentando cazar a esta elusiva materia oscura y qué pasaría si finalmente logramos encontrarla. Kilómetros bajo tierra, sí, los científicos literalmente excavan para buscar materia oscura, y un montón de ideas brillantes intentando resolver este rompecabezas. Pero por ahora, todo esto es un enorme tal vez. Y eso, amigo, es lo más emocionante. Porque significa que todavía estamos en medio de la aventura científica más épica del siglo. Cada nuevo descubrimiento podría cambiar por completo nuestra comprensión del universo. Así que te dejo con esta pregunta. ¿Y si la materia oscura no es algo que falte, sino una pista para entender lo que realmente es el universo? Tal vez estemos a un paso de descubrir algo que cambiará nuestras vidas para siempre. ¿Tú qué crees? En la próxima parte vamos a hablar de cómo los científicos están intentando cazar a esta elusiva materia oscura y qué pasaría si finalmente logramos encontrarla. Esto recién comienza. Parte 4. La cacería de la materia oscura. Vale, hasta ahora hemos hablado de que podría ser la materia oscura y de las teorías más locas sobre su existencia. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo demonios planean los científicos atraparla? Porque, seamos sinceros, encontrar algo que es invisible, intocable y antisocial no es precisamente un paseo por el parque. Aquí entra la ciencia épica al rescate.
Los físicos no se andan con pequeñeces. Para cazar a la materia oscura, han ideado experimentos tan impresionantes que parecen sacados de un laboratorio secreto de una película de James Bond. Aquí van algunos de los más alucinantes. 1. Detectores bajo tierra, buscando a las partículas tímidas. Como la materia oscura no interactúa con la luz ni con casi nada de lo que conocemos, necesitamos un lugar donde todo lo demás esté completamente en silencio. Y por silencio me refiero a un espacio sin ruido de partículas normales, como rayos cósmicos. ¿La solución? Construir detectores gigantes en minas subterráneas. Así es, hay instalaciones enormes enterradas a kilómetros bajo tierra. Por ejemplo, el detector Lux Zeppelin, un tanque gigante lleno de xenón líquido, está esperando a que una WIMP pase por ahí, con suerte, deje una mini huella detectable. Es como poner una trampa para ratones en una casa, pero a escala cósmica y esperando que el ratón sea invisible. ¿El problema? Hasta ahora, ni una sola WIMP ha caído en la trampa. ¿Te imaginas ser un científico que lleva años vigilando y no pasa nada? Eso es dedicación, amigo. 2 colisionadores de partículas, el estilo máquina del Big Bang. El famoso Gran Colisionador de Hadrones, LHC, el juguete más caro del mundo científico. Este monstruo, ubicado en Suiza, es básicamente un acelerador de partículas que choca protones a velocidades casi iguales a la de la luz. ¿Por qué? Porque cuando haces explotar cosas a lo grande, a veces obtienes sorpresas cósmicas. La idea es que, al recrear condiciones similares a las del Big Bang, podrían aparecer partículas de materia oscura, aunque sea por un microsegundo. Es como si intentaras reconstruir un jarrón roto tirándolo contra el suelo una y otra vez, esperando encontrar la pieza que te falta. Hasta ahora, nada concreto, pero no pierden la esperanza. 3 telescopios cazadores de sombras. Como la materia oscura afecta gravitacionalmente a las cosas, los astrónomos usan telescopios para buscar sus efectos en las galaxias. ¿Has oído hablar de las lentes gravitacionales? Básicamente, es cuando la luz de una estrella o galaxia lejana se curva al pasar cerca de algo supermasivo, como la materia oscura. Es como cuando miras a través de un vaso de agua y todo se ve distorsionado. Los telescopios como el James Webb y el Hubble están observando estos efectos en busca de pistas. ¿El problema? Hasta ahora, solo han confirmado que algo invisible está ahí. Pero sigue siendo como intentar identificar un ladrón con una cámara que solo captura sombras borrosas. 4. Materia oscura versus antimateria, un duelo cósmico. Otra estrategia es buscar la materia oscura de forma indirecta. Hay experimentos que analizan los rayos gamma y los positrones en el espacio, porque, si la materia oscura se encuentra a sí misma, podría aniquilarse y dejar rastros detectables. Básicamente, sería como escuchar el eco de una pelea cósmica. El satélite AMS-02, que está montado en la Estación Espacial Internacional, y telescopios como el Fermi están en esta misión. Y sí, han encontrado cosas raras en los datos, pero nada que sea una prueba irrefutable. Entonces, ¿qué pasa si nunca la encontramos? Ahora viene lo interesante. ¿Y si llevamos décadas buscando algo que no existe como pensamos? Es una posibilidad. Si nunca encontramos materia oscura, eso podría significar que nuestras teorías actuales del universo están mal. Pero aquí está la belleza de la ciencia, los científicos no se frustran, se emocionan. Porque si todo lo que creemos saber sobre la gravedad y el universo está mal, eso significa que hay un nuevo nivel de conocimiento esperando ser descubierto. Es como un videojuego en el que acabas de desbloquear una misión secreta. ¿Qué pasaría si la encontramos? Si logramos detectar la materia oscura, sería un antes y un después para la humanidad. Imagina esto, podríamos entender mejor cómo funciona el universo, cómo nacen y evolucionan las galaxias, y, quién sabe, tal vez usarla para crear tecnologías que ahora ni siquiera podemos imaginar. Así que aquí te dejo otra pregunta para que le des vueltas. ¿Estamos cerca de resolver el misterio más grande del universo, o solo hemos empezado a arañar la superficie de algo mucho más profundo? En la próxima parte, vamos a cerrar este viaje con una reflexión épica. ¿Qué significa todo esto para nosotros, los simples mortales, en nuestra pequeña esquina del universo? Te espero. Esto apenas está por llegar a su clímax. Parte 5. ¿Qué significa la materia oscura para nosotros? Llegamos a la recta final, gente. Hemos hablado de partículas invisibles, dimensiones paralelas, telescopios cazando sombras y científicos obsesionados con trampas de xenón líquido. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué debería importarnos todo este rollo de la materia oscura?
Porque, a primera vista, podrías pensar, vale, muy interesante, pero yo solo quiero saber si voy a llegar a fin de mes, no cómo funciona el universo. Bueno, aquí viene el golpe de realidad. Entender la materia oscura no es solo ciencia por ciencia, es también una manera de entender nuestra propia existencia. ¿Qué significa ser tan pequeños en un universo tan grande? Primero, un poco de perspectiva. Nosotros, los humanos, vivimos en un planeta diminuto dentro de un sistema solar, que es solo uno entre miles de millones en nuestra galaxia, que a su vez es una entre billones de galaxias. ¿Y si encima te digo que todo lo que podemos ver y tocar es menos del 20% del universo? Bueno, es para volarte la cabeza. Pero aquí está lo bonito. A pesar de lo pequeños que somos, hemos llegado al punto de cuestionarnos estos misterios. Nos importa entender de qué está hecho todo, incluso cuando no podemos verlo. Eso dice mucho sobre nuestra curiosidad como especie, ¿no crees? ¿Podría cambiar nuestras vidas diarias? Absolutamente. Piensa en cómo descubrimientos aparentemente abstractos han cambiado nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando Einstein propuso la teoría de la relatividad, nadie pensó que algún día usaríamos GPS gracias a ella. Cuando estudiábamos átomos hace 100 años, ¿quién habría pensado que terminaríamos con energía nuclear o escáneres médicos como la resonancia magnética? Ahora imagina que descubrimos cómo funciona la materia oscura. Podría abrir la puerta a avances tecnológicos que ahora mismo no somos capaces de imaginar. ¿Qué tal energía ilimitada? ¿O viajar por el espacio usando atajos gravitacionales? ¿Y si nos dice algo sobre el futuro del universo? Aquí es donde la cosa se pone un poco filosófica. La materia oscura es clave para entender cómo evolucionará el universo. Si sabemos cómo interactúa con la energía oscura, ese otro misterio gigante, podríamos predecir si el universo seguirá expandiéndose para siempre, si algún día colapsará o si ocurrirá algo totalmente inesperado. Básicamente, es como intentar leer el final del libro más grande jamás escrito, la historia del cosmos. ¿Qué significa para ti, ahora mismo? Aquí está mi punto favorito. La materia oscura es un recordatorio de que todavía queda mucho por descubrir. Vivimos en una época donde parece que todo ya está inventado, donde tenemos respuestas rápidas a nuestras preguntas en Internet. Pero la materia oscura nos dice que, incluso con toda nuestra tecnología, el universo todavía guarda secretos que nos desafían. Y eso es emocionante, ¿no? Saber que hay preguntas tan grandes y complejas que pueden mantenernos soñando, investigando y explorando durante generaciones. Entonces, ¿qué hacemos con este conocimiento? La próxima vez que mires al cielo por la noche y veas las estrellas, recuerda esto: la mayor parte de lo que sostiene el universo no lo puedes ver. Eso, amigo mío, es humildad cósmica. Pero también es una invitación a seguir explorando, a no dejar nunca de hacer preguntas, porque cada respuesta nos acerca un poco más a entender de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Reflexión: ¿qué pasa si la materia oscura es el recordatorio de que lo invisible, lo desconocido, es lo que realmente le da forma a nuestra realidad? Quizás lo más importante no es encontrar respuestas inmediatas, sino aprender a convivir con el misterio. Gracias por acompañarme en este viaje cósmico. Si te quedaste con ganas de más, suscríbete y dale a like, porque aquí, en Misterios de la Ciencia explicados por una IA, siempre estamos listos para explorar lo desconocido. Nos vemos en el próximo capítulo.